Él es escritor, editor en los temas de cultura y software libre, filosofía y anarquismo crítico, y ha publicado Anarquismo y Edición, que de hecho esa fue la plática que dio la vez pasada, y todo esto a partir de un proyecto político-cultural en la Biblioteca Anarquista, y también tiene varios artículos relacionados con este tema en distintos medios digitales. Entonces, bueno, muchas gracias, Mauricio, por aceptar la invitación. Iniciamos con tu plática. Hola, gracias. Bueno, pues esta vez voy a hablar de la visión libre desde el pensamiento anarquista, que bueno, tiene mucho que ver con también lo que hablé la vez pasada. Me da gusto que me hayan vuelto a invitar, eso quiere decir que no estuvo tan mal. Mi idea para esta plática es pues hablar sobre todo desde tres pilares o tres partes, si lo quieren ver así. Primero, desde el anarquismo. Me quiero detener de esta parte porque, pues, como en toda filosofía política, no es que haya una sola cosa, no es que haya una sola manera de pensar o de actuar, de vivir el anarquismo. Entonces, quiero que quede claro desde qué tipo de anarquismo y qué es lo que entiendo como anarquismo cuando hablo y cuando lo llevo a esta parte de la edición. La segunda parte o el segundo pilar que me gustaría tratar sería respecto al quehacer editorial desde una crítica, pues digamos a la literatura, y a la literatura sobre todo vista como algo que nada más narra, algo que nada más es un adorno. Yo sostengo que la literatura no nada más describe cosas, sino que también hace, pero bueno, me voy a detener cuando llegue a esa parte. Y por último, juntando estos dos pilares, me gustaría detenerme en qué es esto o a qué me refiero de hacer edición libre desde este tipo de anarquismo del que voy a tratar de partir, y desde esta crítica a la literatura. Bueno, entonces comienzo. El anarquismo es posiblemente la filosofía política con peor reputación en toda la historia de la humanidad. Desde que a alguien se le ocurrió hablar de esta filosofía, que en general fue como desde el siglo XVIII, al menos desde la perspectiva que tenemos hoy en día, se tachó como algo que no tenía sentido, algo que era desastroso, que era una catástrofe. La connotación de anarquismo normalmente tiene que ver, o así es como se le da la connotación, tiene que ver con terrorismo, con ser un destructor, con ser un inconforme, con ser el enemigo del Estado o de la organización proletaria, ¿no? En el caso de la ideología socialista. En realidad las cosas no han cambiado mucho, a pesar de que han pasado, no sé, a lo mejor 2 siglos desde que empezó esta filosofía a ser más común en los discursos políticos. Sigue siendo más o menos lo mismo. El anarquista sigue siendo visto como terrorista, como asesino, independientemente de qué gobierno esté instaurado. No está del todo justificada esta tendencia, porque es común escuchar que los anarquistas pues han tomado estas posturas que también son violentas, son normalmente relacionadas con protestas en contra del gobierno, en contra de las corporaciones, y es muy fácil que de esta manera los medios masivos de comunicación pues los lleven a ese lado, ¿no? como radicales violentos. Sin embargo, como decía al principio, no podemos hablar de solo un tipo de anarquismo. En realidad son muchos. ¿Y cómo saber si una teoría es anarquista o es de cualquier otra corriente? En general, el anarquismo busca la remoción del Estado, pero no lo hace para instaurar una sociedad que se rija por la ley de la selva, como normalmente nos quieren hacer ver, ¿no? Que si el anarquismo se llevara a la realidad, esto sería el más grande se come el chico y a ver cómo nos toca. En realidad el anarquismo, como casi cualquier filosofía política, busca hacer una sociedad más justa, en igualdad de condiciones. Otras corrientes filosóficas buscan exactamente lo mismo. Por ejemplo, el comunismo busca abolir al Estado para instaurar un poder regido por pares, es decir, por el proletario.
Esto también es nada más un medio, en realidad no es el fin. El fin, desde el comunismo, también sigue siendo buscar una sociedad más justa. La democracia, que podría estar vista en el sentido común como en el polo opuesto del anarquismo o del comunismo, también busca al final tener una sociedad más justa en igualdad de condiciones. Nada más que los medios y la forma en llegar a este fin son distintos. Con esto quiero hacer énfasis en que, a pesar de que podrían ser filosofías pues distantes, si no contrarias, en realidad el punto al que queremos llegar siempre ha sido lo mismo: tener una sociedad más en mejores condiciones. En el caso del anarquismo es lo mismo, se busca remover el Estado, pero no para que cada quien haga lo que quiera, sino para buscar una sociedad libre de ataduras institucionales, políticas y religiosas. Obviamente esto puede gustarle o no a las personas, cada quien puede tener más afinidad o menos con ciertas filosofías. En el anarquismo, la forma más común, según los medios de comunicación al menos, que eso también es importante, es la acción directa. Normalmente cuando escuchamos de un anarquista en los medios de comunicación es porque pusieron una bomba en no sé dónde, porque patearon las puertas del Palacio Nacional, porque se pelearon en una marcha, etc. Si bien hay movimientos anarquistas que optan por esta vía de expresión, también es cierto que hay anarquistas que buscan otras formas de protesta u otras formas de llevar el anarquismo a cabo. Esta presentación que yo estoy haciendo es precisamente uno de esos intentos por hablar de anarquismo, por llevar al anarquismo lejos de la violencia. Yo lo que propongo, de lo que voy a hablar aquí, es de llevar ese anarquismo a través del quehacer editorial. Me gustaría pensar que no solamente se limita al quehacer editorial. Yo hablo de eso porque es lo que conozco, ¿no? Pero creo que se podría tomar también, pues cualquier quehacer creativo podría tomar también estos principios. Bueno, entonces quiero retomar lo que hablaba de los anarquistas de acción directa, que son, digamos, los más comunes, o al menos los que en el discurso común y corriente se perciben como que son los únicos anarquistas. Cualquier persona encapuchada con vestimenta negra o informal que aviente piedras a algunas tiendas comerciales, a los policías, etc., son anarquistas. ¿Pero qué entienden estos encapuchados que queman coches, bancos, atacan granaderos? ¿Qué es lo que entienden como anarquismo? Y más importante aún, ¿cómo sabemos que estos denominados anarquistas son personas que actúan por su propia voluntad y no son personas que pagó el gobierno como grupos de choque para dar un pretexto para que la policía pueda entrar, o simplemente para interceptar pues marchas pacíficas? En México siempre pasa de las dos cosas. Hay anarquistas que creen que la acción violenta es la única forma en que los escuchen, y también el gobierno paga gente para que se hagan pasar por anarquistas, entre comillas, y lleguen y choquen con las personas que viven pacíficamente, o que quemen alguna tienda, y entonces dan buen pretexto para que los granaderos entren a golpear a todos. No sé si recuerden, en 1971, la matanza que se dio en la Avenida de los Maestros, en la Escuela Normal, pasó justamente eso. En ese momento la filosofía política contraria y la que era el sinónimo del terrorismo era el socialismo. Entonces fue una marcha importante, casi tan grande y tan importante como la del 68, que además tenía poquito tiempo de que había pasado esa masacre, y también fue una protesta estudiantil. Entonces, en ese momento venían marchando los estudiantes y de repente les salió otro grupo con varas, palos y no sé qué, que estaban gritando Che Guevara, Che Guevara, y traían playeras del Che y pues toda la indumentaria socialista, ¿no? Entonces, cuando los estudiantes pasan y se encuentran con ellos, de repente estos tipos se les voltean, los agarran a palazos, que además les cerraron el paso porque el ejército venía atrás, y volvieron a matar a todos los estudiantes.
Con esto quiero decir que la realidad social no es tan fácil como, mira, este es anarquista, o mira, este es granadero. De repente es más complicado que eso, ubicar a uno u otro bando. Hay grupos también que ven la acción directa como una vía válida para protestar o para que los tomen en cuenta, y no necesariamente son anarquistas. Normalmente los medios de comunicación, si saben que, bueno, de repente alguien pone una bomba o manda tal o cual cosa y se hace una catástrofe, y normalmente todos los periodistas, el grupo anarquista tal se adjudicó tal ataque. Tengo dos ejemplos. Por ejemplo, hay un grupo que se hace llamar Reacción Salvaje, que ellos en cada comunicado que hacen, porque son este tipo de grupos que ponen bombas o que toman acciones radicales, cada que pasa algo, que ellos hacen algo, lanzan comunicados en internet y vuelven a decir que no son anarquistas, que su protesta va en contra de la civilización, de la tecnología, etc. Y de todos modos los medios de comunicación siempre les dicen el grupo anarquista de Reacción Salvaje. Hay otro grupo que se llama Individualidad Extendiendo a lo Salvaje, que lo mismo, cada que hacen algo se deslindan de los anarquistas y siempre los reporteros los llevan para allá, ¿no? Esto tiene que ver también porque es más fácil generalizar actos violentos, actos radicales, que decir que hay una multiculturalidad, una diversidad de posturas. Es mucho más fácil decir son anarquistas y el anarquista es el enemigo. Bien, esto también tiene que ver con la propia raíz de la palabra anarquismo. Anarquismo y anarquía en realidad están muy cercanas, como es fácil darse cuenta. La raíz viene del griego anarquía, que trae el prefijo an, que significa no o sin, y el sustantivo arcos, que significa dirigente, soberano o gobierno. Como las raíces son muy cercanas, normalmente se percibe como que una cosa lleva a la otra. Entonces es muy fácil pensar que el anarquismo por fuerza va a llevar a la anarquía, y desde las definiciones esto complica ver algo positivo en el anarquismo. Desde el diccionario de la Real Academia, por ejemplo, que es, digamos, la primera referencia para todos en cuanto a significados, anarquía es la ausencia de poder público, es desconcierto, incoherencia o barullo. Anarquismo es definido como la desaparición del Estado y de todo poder. Pero como el diccionario las define así y en la raíz griega están tan cercanas, pues ya desde ahí se descalifica el anarquismo como una postura válida, como algo que pueda valer la pena en un sistema social y político. Por eso, ser anarquista actualmente es sinónimo de ser destructor, de ser incoherente o desordenado. Pero el anarquismo, sus valores principales tienen que ver, como decía, con la remoción del Estado, pero no para instaurar la ley de la selva. Tiene que ver con pensar la organización social desde un lugar descentralizado, horizontal, alejado de lo que actualmente vemos como natural o normal, que es la organización piramidal, que los de arriba son la punta, poquitos, y se va haciendo haciendo más general y más grande hacia abajo. El anarquismo propone eso, organizarse desde la descentralización y desde la horizontalidad. Y aquí es donde yo trato de llevarlo a la parte de la educación. La educación puede ser vista de una u otra manera. Normalmente la filosofía política que esté instaurada pues refleja y tiene incidencia en todo el quehacer, incluso en la educación. Entonces la educación también está vista de esta manera, horizontal, piramidal, de los que saben hacia los que no saben, que es la masa, ¿no? la parte que está hasta abajo. Hay un filósofo que se llama Jacques Rancière, que todavía vive incluso, publicó un libro hace unos años que se llama El Maestro Ignorante. En ese libro habla de Joseph Jacotot,
disculpen mi francés, la verdad no estoy seguro si se pronuncia así, pero Joseph Jacotot hablaba de la emancipación universal, de la emancipación intelectual. Él argumentaba que la inteligencia en todos los seres humanos es igual, que eso de que yo sé más que tú en realidad es una mentira y una ilusión. Obviamente cuando él dijo esto, que fue a finales del siglo pasado, fue todo un escándalo, porque cómo se atrevía esta persona a decir que yo, que soy el doctor en no sé qué, sé menos que el agricultor o la ama de casa. Es evidente que yo, que soy doctor, sé más, ¿no? Entonces esta persona opinaba lo distinto, que yo sé más en ciertas cosas, pero esta otra persona sabe más en otras que yo ignoro. Esto es muy riesgoso y obviamente muy incómodo también para las personas que están en el poder, porque pone en cuestionamiento el statu quo que está en la sociedad, que existe. Rancière incluso argumentaba que este tipo de pensamiento y de cosas que mencionaba Jacotot habría que llevarlas a todo el mundo, empezando por las personas pobres, porque son las que desde que nacen se han tragado todas estas mentiras de que tú no sabes nada, y como eres pobre entonces no estudiaste, y como no estudiaste entonces nunca vas a saber y nunca vas a tener una posibilidad de crecimiento ni intelectual y mucho menos económico. Entonces como eres pobre te toca seguir siendo pobre. Si, como dice Jacotot, el potencial intelectual de los seres humanos es el mismo, entonces lo que es desigual son las condiciones sociales que hemos construido como sociedad. Por eso es necesario cambiar esta lógica con la que opera la difusión de la cultura. La cultura también opera con esta misma lógica piramidal y de arriba hacia abajo, de los que saben hacia los que no saben. Insisto en esta parte, eso tiene mucho que ver, aunque no se diga así de manera directa, tiene mucho que ver con mantener el statu quo. Yo, que sí sé y que soy de la minoría, voy hacia los de abajo, que son los que no saben y son la mayoría, y solamente el conocimiento y la cultura fluyen así. Eso es, digamos, lo normal, entre comillas, y lo natural, o así se nos ha dicho que ha sido, ¿no? Bueno, mi postura es que eso es falso, y tendríamos que tener una postura crítica ante eso. Llevándolo al caso del editorial, que insisto, yo hablo del editorial porque es el área que conozco, pero creo que todo quehacer creativo puede tomar estas bases. ¿Cómo puede el trabajo editorial criticar esto? ¿Cómo puede operar de una manera distinta? La crítica, bueno, la literatura en general también ha estado sujeta a este statu quo, al menos en la academia. Normalmente la filosofía es la ciencia que se trata de descubrir la naturaleza de las cosas, que trata de catalogar el saber humano, pues en general en los siglos que tenemos como humanidad. La literatura también es una cosa entre comillas, que la filosofía cataloga. En general la literatura nada más describe, es algo bonito que podemos prescindir de ello porque no hace nada. Hay un filósofo que se llama Jacques Derrida, que se aventó pues prácticamente toda su vida académica debatiendo esta cuestión. Él critica sobre todo a un filósofo estadounidense, también de finales del siglo pasado, me parece que en 1980 fue más o menos su libro, un libro que en realidad fue una revolución, se llamaba Cómo hacer cosas con palabras. En este libro John Austin habla de oraciones que no solamente tenían la función de comunicar, sino de hacer estas cosas. A estas emisiones se le llama emisiones performativas o realizativas. En inglés son performative utterances. Son del tipo: sí acepto, le ofrezco disculpas, declaro la jornada oficialmente abierta, etc. Este tipo de emisiones no describen nada, no son ni verdaderas ni falsas y no pueden carecer de sentido, porque el sentido lo hacen en el momento de existir. Por ejemplo, cuando yo digo te ofrezco disculpas, no es que de un momento a otro vaya a ofrecer las disculpas, o sea, esa misma enunciación es el acto mismo de la disculpa. Estas emisiones performativas son, él les llamaba actos de habla.
Y llegaba a retomar todo esto que les comento que decía Derrida. Ella se preguntaba, ¿podría injuriarnos el lenguaje si no fuéramos en algún sentido seres lingüísticos, seres que requieren del lenguaje para vivir? Bueno, tiene un libro anterior a esto que les comentaba, que se llama El género en disputa. Ahí también argumenta que los roles que supuestamente describen como con esta descripción que hace la literatura, no nada más están describiendo las cosas. O sea, cuando los roles se dan por naturales y se dice el hombre es así y la mujer es así, no nada más está describiendo cómo es un hombre y cómo es una mujer, sino que está también delineando de alguna manera la realidad y está alineando a que la realidad se siga produciendo de esa manera. Entonces, ella trata de evidenciar el potencial productor que tiene el lenguaje, la posibilidad de encarnar en el cuerpo aquello que produce. Esto implica que el lenguaje no nada más describe, sino que también marca, rasga y sujeta a los cuerpos. Su idea con esto, una vez más, era poder argumentar en un juicio, digamos en el plano legal, cómo la voz y el habla tienen también una marca personal en los cuerpos, en la realidad. Este argumento que yo estoy tratando de llevar con Derrida y con Butler es digamos, mi esfuerzo por hacer énfasis en que la literatura no nada más describe. Por lo tanto, cualquier quehacer literario es también un quehacer social activo social y políticamente hablando. Pero obviamente no llevado desde el quehacer tradicional, desde el quehacer editorial normal y natural, entre comillas, sino desde una postura pues crítica y sobre todo que trate de subvertir esta pirámide de la que he estado hablando, esta pirámide natural, otra vez entre comillas, que dice que los que saben están arriba y son poquitos, y los que no sabemos somos muchos y somos la masa hasta abajo, ¿no? Para eso obviamente tenemos que entrar también en aspectos legales, y lo primero que habría que cuestionar y criticar es el discurso de los derechos de autor. El marco legal que está detrás de ese quehacer editorial tiene que ver con la protección por los derechos de copia y de distribución, sobre todo con los derechos de copia y de distribución. Normalmente pensamos que el copyright es la protección que nosotros como autores tenemos de una obra, de un discurso, pero en realidad la palabra en sí habla de ese derecho que yo tengo de copia. Esto es importante porque los derechos para cualquier obra son dos en realidad: los derechos patrimoniales y los derechos morales. Los derechos morales son esos derechos que uno tiene cuando crea algo. Es decir, si ustedes hacen un diseño, por ejemplo, un cartel, no es necesario que ustedes lo vayan a registrar ante una autoridad para que los derechos morales sean de ustedes. Si ustedes lo hacen y alguien más lo publica en otro lado, ustedes pueden argumentar que ustedes lo hicieron primero, y en general el mundo y legalmente hablando, ustedes son los que tienen ese derecho primordial porque son los que primero lo hicieron, son los que tienen ese derecho de autoría moral. El derecho patrimonial es distinto, es el que normalmente se cede a las editoriales, se cede a cualquier, pues normalmente es una empresa o una institución. Aunque pareciera o tendría que ser más importante el derecho moral, en realidad el derecho patrimonial es el que más peso tiene, y eso no es al azar ni es una coincidencia. Ahorita van a ver por qué. El derecho patrimonial es el que aparentemente tiene la protección desde la ley federal de derechos de autor. Bueno, hay artículos que no pienso leer porque están escritos en abogado y el lenguaje del abogado es cuadrado y oscurón, pero en general el artículo 17, por si tienen curiosidad exactamente de saber qué artículo, habla de que nosotros
ante cualquier cosa que hagamos tenemos que poner la leyenda derechos reservados y esa C metida en un circulito. Toda la ley, que son varias páginas, no sé exactamente cuál es, pero son, no sé, 80 artículos, bueno, creo, está pues más o menos extensa. En toda la ley no hay ni siquiera una duda o alguna postura que indique siquiera que hay otra cosa fuera del copyright. Desde que empieza hasta que termina la ley nos está diciendo todo el mundo tiene que poner esa leyenda porque todo el mundo tiene que guardarse sus derechos. Entonces, si yo quiero esa protección que me da el Estado para mi obra, tengo que poner este tipo de leyendas en la página legal, ya sea una obra editorial o ya sea cualquier otra obra de arte, incluso obras de teatro, etc. Y esta protección que me da el Estado, al menos en México, habla de que me van a proteger 100 años. Bueno, obviamente uno normalmente no llega a vivir 100 años. Los derechos morales, uno incluso después de la muerte se quedan, o sea, es decir, si yo muero y produzco un ensayo, un libro, lo que sea, en 1000 años pueden decir, esta cosa la produjo, la pensó tal persona. Los derechos patrimoniales, que son los que tienen las editoriales, al menos aquí en México le dan 100 años. Yo los compro, digamos, y por 100 años solamente la persona que tiene esos derechos patrimoniales es la única persona autorizada para poder reproducir esa cosa. Ya pasados los 100 años se cae en una cosa que en la ley le llaman de uso público, que además también es bien curioso porque varía entre países y varía incluso entre casos. En Estados Unidos, por ejemplo, en la época de Clinton, en ese momento coincidía cuando Mickey Mouse iba a cumplir los 100 años. Pero Mickey Mouse, como sabrán, es un negocio sasasasazo. Todo Disney es una industria multimillonaria, es prácticamente un monopolio en todo el mundo. Pues Disney, a sabiendas de que se iba a acabar sus 100 años, digamos, de licencia, de que nada más ellos pudieran utilizarla, le hizo el paro a Clinton y le metió un montón de dinero a su campaña política. Cuando Clinton llegó a la presidencia, modificó la ley para que en ciertos casos este tiempo que duraba pudiera ser más. Hasta ahorita Mickey Mouse todavía no es de uso público por esto, porque Clinton le regresó el favor por el dinero que aportaron para la campaña. Pero bueno, entonces en la ley, como decía, no contempla cualquier otro uso ni contempla cualquier otra posibilidad. Si yo, por ejemplo, quisiera publicar algo y mi intención no es ganar dinero, no es que nada más yo lo pueda reproducir, sino todo lo contrario. Yo lo que quiero es que la gente se entere, que la gente sepa o que discuta conmigo, digamos. La ley no contempla nada de esto. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer si mi intención desde el inicio es salirme de esta lógica, que además es una lógica neoliberal que protege el derecho de copia, no tanto el derecho de autor? Bueno, para esto hay varias opciones, todas fuera de la ley de derechos de autor, al menos en el caso de México. Esto, bueno, nos tendría que llevar a preguntarnos qué es exactamente lo que protege el Estado. La lógica del copyright, en realidad, como he dicho ya, es el derecho sobre la reproducción de la obra. Si yo como artista quiero dar a conocer mi trabajo, ya sea una pintura, un diseño, un libro, y me gustaría que otro artista, a partir de eso que yo creé, creara una tercera cosa, aunque yo tuviera el afán y las ganas de que ese artista fuera libre de hacerlo, si mis derechos patrimoniales los tiene una empresa, el segundo artista sería un pirata y le tocaría multa, cárcel o cualquier cosa dependiendo de la institución y de la empresa que esté detrás. Incluso si yo no tengo intención de demandarlo, porque los derechos patrimoniales en ese momento no son míos. Los derechos morales sí, pero los derechos morales son
En términos legales son una cosa segunda. Lo importante es quién tiene los derechos patrimoniales. Para evitar este tipo de cosas, sobre todo son movimientos que ha habido en otros lados, en otros países, como el copyleft, que obviamente tiene toda la ironía en la palabra, ¿no? O sea, si el copyright está en un lado, el copyleft está en el otro. El que empezó con todo esto fue Richard Stallman, que lo comentaba la vez pasada que estuve aquí. Él habla desde la postura, pues desde la ética hacker, que empezó en 1980 más o menos. Él se preguntaba cómo en lo que él está trabajando como programador ya no le pertenece a él ni a su equipo de trabajo, sino le pertenece a IBM, en ese caso concreto. Él, todo el trabajo que producía era un secretismo insoportable, porque si él decía en su casa, por ejemplo, estuve trabajando en esto y en esto otro, no podía compartirlo en su casa ni con otros programadores, porque entonces él estaba haciendo piratería, que a él se le hacía algo pues súper tonto, porque pues, si yo lo estoy haciendo, el problema es que esos derechos patrimoniales, él a la hora de firmar para trabajar en IBM le decía, y todo lo que produzcas aquí va a ser propiedad de IBM. En realidad eso pasó en 1980, pero pasó también muchos años anteriormente, y sigue pasando incluso ahorita. En instituciones incluso educativas, maestros que dan clase, que tienen que firmar papeles de que todas las clases que tú das son propiedad ahora de tal institución o tal universidad. Tal ensayo que tú produzcas ya no es tuyo, sino que le pertenece a tal institución. Para tratar de combatir esta lógica que se apropia de las cosas, está toda esta postura copyleft, y hay varias leyes que se han desarrollado. Está la licencia de pares, por ejemplo, que trata de partir del otro lado y dice, si tú eres una persona o una institución que busca la difusión del conocimiento y tiene una postura no lucrativa, haz lo que tú quieras con esto que estás leyendo. Si por el contrario tu idea es generar recursos económicos o hacer tal o cual cosa desde la visión capitalista o individualista, entonces no puedes utilizar mi obra. Eso es lo que dice más o menos la ley de pares. Hay otra licencia que, según yo, es como la que más fuerza ha ganado, que se llama Creative Commons. Esa la desarrolló un jurista estadounidense que se llama Lawrence Lessig. Él igual, su esfuerzo es por partir desde el polo opuesto del copyright, que es, yo lo que quiero es que la gente se entere de lo que estoy haciendo, entonces por mí llévatelo, reprodúcelo, discútelo y haz otra cosa. Hay un autor, desafortunadamente no traje la referencia, me acordé a medio camino, pero a ver si luego se la puedo dar a Cristina para que se las comparta, que es una historia del copyright, que la subió capítulo por capítulo en su página de internet, y es bien interesante porque él lleva el copyright prácticamente desde el medioevo, y todo lo que él va hablando en esta historia tiene que ver con los monopolios, con cómo el gobierno en ese momento, bueno, la corona, porque empezó en Inglaterra. Yo era de los que pensó que había empezado en Estados Unidos, porque Estados Unidos creo que es como los que más abogan, los que más fuerte pelean con esto, pero en realidad empezó en Inglaterra en 1500, me parece, y el copyright se le dio a los libreros, pero no nada más para que solo ellos pudieran, o sea, no con el afán de proteger ese derecho de copia, sino con el afán de controlar que se publicaba, porque de repente llegaron unos revoltosos que andaban diciendo cosas raras que simbraban la estructura social, y como andaban publicándolo por quién sabe dónde, era peligroso para mí como corona. Entonces, va para atrás, y solamente ellos pueden publicar, obviamente con escrutinio y viendo qué es exactamente lo que publican. Entonces el copyright desde su nacimiento no nada más era ver quién publicaba, sino también qué publicaban y qué se decía. Para desgracia de los que apoyan el copyright, de repente llegó internet.
definitivamente ha sido la sacudida más grande y más importante que han tenido los derechos de autor. Antes de tener internet era muy difícil compartir contenidos protegidos. Normalmente si yo quería que alguien tuviera un disco, si quería que leyera un libro, se lo tenía que prestar, que estoy seguro que a todos les pasó que prestaban y nunca los regresaban. Seguramente todavía hay discos que les deben, o libros. A mí todavía me deben varios. A partir de que nace el internet es mucho más fácil. Una por la distancia y otra porque cuando yo presto o cuando yo comparto no desaparece esa obra que yo tengo en mi poder. Seguramente a todos los que están aquí, si tenían computadora y conexión a internet en 1990, seguramente todos usaron alguna vez Napster o Casa o iMesh, ¿cómo se llamaba? De repente fue como un boom de programitas, les llamaban P2P, que eran peer-to-peer, o sea, par a par. Si cualquiera de ustedes tuvo computadora, conexión a internet y usó estos programas, significa que todos hicimos actos criminales, por lo cual nos pudieran procesar hoy en día. Digo, es ridículo, pero actualmente han encerrado a gente que publica, que comparte películas, música, libros, etcétera. Sobre todo en países desarrollados. A lo mejor en México, pues sobre todo por la legislación, no estaba, digamos, tan al día, pero si en México hoy en día hiciéramos lo que hacíamos en 1990, seguramente tendríamos todos más problemas. No sé si conozcan, por ejemplo, a King.com, fue el que empezó Mega Upload. Su idea de Mega Upload fue pues hacer una infraestructura muy grande en realidad en todo el mundo y poner cosas protegidas por copyright. Ese fue el problema para él con las demás naciones. En su red colgaban series, películas que incluso estaban en el cine, y él gastaba dinero en darle infraestructura que hiciera posible que cualquier persona pudiera descargarla, porque obviamente el internet no es una cosa rara que está ahí en la nube, esta idea que nos quieren vender, sino que son cables, son computadoras que están en otros lugares del mundo. Él lo que hacía era invertir dinero en estas computadoras y dejar que todo el mundo almacenara cosas ahí. Entonces él cobraba cierto dinero para tener una licencia pro, digamos, y no te limitaba la descarga. Entonces, si tú pagabas, además era una cosa ridícula, como $10 al año o algo así, o sea, era nada prácticamente, podías descargar cosas gigantescas que para empezar ni existían en tu país, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, pienso en anime, en libros que no llegaron aquí en las editoriales, las podías descargar sin ningún problema, incluso si no pagabas, aunque la banda ancha se limitaba. Obviamente se aventaron 10 años tras de él los gobiernos, sobre todo Estados Unidos, pero muchos otros, la Unión Europea también, presionando a los países, presionando para que las leyes se cambiaran, presionando para que fuera más fácil prohibir esto y encarcelarlo, porque era claro que este güey era un criminal. Ahorita él está en Nueva Zelanda, que es su nacionalidad, y todavía está en papeleo porque los estadounidenses quieren mandarlo a una cárcel en Estados Unidos para que pague por sus crímenes de andar compartiendo cosas. Otro caso también muy sonado es el de Gottfried Barthold, que es el fundador de Pirate Bay. Supongo conocen de Pirate Bay. También es una página en donde puedes encontrar todo, desde películas hasta libros y programas. Yo sé que aquí todos usan y compran licencias legales de Adobe, pero si no las encontraron, ahí las pueden encontrar. Obviamente los que defienden el copyright llevan este lado llevan este lado de la discusión, como todo esto como violaciones a los derechos de autor, como un crimen, como piratería, etc. Actualmente están disponibles
disponibles, no nada más facilitan que todo el mundo tenga acceso, no todo el mundo, pero muchas personas que tienen acceso al internet y a las computadoras, pero también a la producción. Esto es importante porque al empezar a hablar también de esta apertura en la producción, empezamos a tratar de demoler esta pirámide de la que hablo, ¿no? Si solamente los que tienen el poder económico, social y intelectual son los que producen, pues es muy fácil que la pirámide se mantenga. Están arriba, porque son los que saben, entonces los de abajo y el flujo de información va así. Con internet no nada más el consumo, sino también la producción empezaron a tambalearse un poquito. Y eso obviamente fue muy incómodo para los gigantes de la industria. Cuando producían muy poquitos, que eran los que sabían, era muy fácil identificarlos y llegar a acuerdos con ellos, ¿no? O sea, de repente salía algo que llamaba la atención y era fácil identificarlos y acercarse. Oye, te ofrezco tanto, pero no lo compartas, déjame que yo lo administre. Entonces, la manera natural era, pues, me parece bien, entonces me dan un dinero a mí y yo renuncio a mis derechos patrimoniales. Con internet empezó a pasar lo contrario. Empezaron a surgir herramientas y la industria de repente tuvo más problemas para identificar quiénes eran los productores. Y no es que le preocupe saber o no saber quiénes son los productores, sino que veía muchas oportunidades económicas pues desperdiciadas. Alguien que producía algo económicamente atractivo, yo me había tardado en identificarlo porque quién sabe quién era esa persona, no estaba en la parte de la pirámide. Entonces, obviamente eso está mal y hay que cambiarlo, ¿no? Hay que identificarlas para aprovecharlas económicamente. En países como México también, que con mucha disparidad social, económica, la distribución libre, sea legal o sea ilegal, es también la democratización del conocimiento y la cultura. Piense, por ejemplo, que la piratería no nada más vista desde el lado de yo voy con mi pirata de confianza y le compro la película, sino con toda la maquinaria que está detrás, que para bien y para mal, sea legal o no, produce trabajo, produce bienes. Hay familias pues que no tienen otro recurso económico, otro ingreso, y que han encontrado en esta maquinaria que está detrás de la piratería pues una entrada económica. Y insisto, para bien y para mal, porque entiendo la parte de uno como autor, como productor, pues uno quiere pues tener digamos una entrada, que su trabajo valga la pena. No estoy hablando de que eso esté mal, pero en países digamos pues dispares como México, también hay que ver esa otra parte, que las posibilidades que abre también la piratería. Hay un término también que es problemático, que es el de la propiedad intelectual. Cuando hablamos de propiedad intelectual, esta palabra de propiedad normalmente nos lleva a pensar que es algo que podemos restringir, que poseemos. El problema es que en las cosas intelectuales no es un bien tangible, no es como decir esta botella es de mi propiedad porque aquí la tengo, y como la tengo aquí no la tienen allá. El problema con las ideas, con los discursos, es que yo lo puedo tener aquí, pero también lo pueden tener allá. Y curiosamente, eso es lo que le da valor a las ideas. Si nada más la tengo yo, probablemente no va a ser tan valioso como si la compartieran 100 personas, 200, 5000. No sé si vieron la película de V de Venganza, cuando lo están balaceando a esta persona, alguien le dice, ¿por qué no te mueres? Y él le dice, es que yo no me muero porque soy una idea, no una persona. En las ideas pasa eso, opera exactamente al contrario. Si es una idea que no tiene nadie, pues no tiene valor. Esto, por ejemplo, se puede ver muy fácil en el software o incluso en la música. Si yo diseño un programa o, no sé, compongo una canción que nada más me sé yo, que es de mi propiedad y que entonces está en mi posesión,
opera en sentido inverso. No tiene valor porque pues nada más la conozco yo, ya pues mucho gusto esa canción que, al contrario, si la canción pega, si la canción tiene eco en diferentes países, culturas, empieza a ganar más valor. Obviamente pues los gigantes de la industria construyen este discurso como que tratan de llevar la cultura libre y la libre difusión como que es un robo, como que es piratería y como que es una total desprotección para autores, productores y todos los involucrados. Uno de los argumentos de las ideologías conservadoras, que normalmente, pues yo diría que ni curiosamente, en realidad es bastante obvio, que las ideologías conservadoras son los que están también en estas posturas de defensoras de copyright. Tratan de llevar estas ideas al plano de la anarquía como hablaba del sentido original, desde la palabra, como desconcierto, como la ley de la selva, como la peor catástrofe, cuando en realidad esta ley de la selva, esta catástrofe que podría ser, no que podría ser, que es socialmente, también podría ser vista desde el lado del liberalismo y del no sé francés, no sé cómo se pronuncia, el laissez-faire, ¿cómo se dice? En francés se refiere el dejar hacer, que es una de las banderas liberales. Los liberales en general opinan que el gobierno no tendrá que meterse en regular los mercados. El problema de esto es que los que tienen dinero son los que ponen las reglas y entonces eso crearía más diferencia. Entonces los que apoyamos esta visión de la cultura libre, de la difusión libre, pensamos que esa es la ley de la selva, que es la que está actualmente operando. Los que tienen poder ven por los que tienen poder, tratan de perpetuar su estado, tratan de perpetuar su postura y obviamente la hacen sin importar las consecuencias. Como dice Lawrence Lessig, que es el que ideó esta ley de copyleft, bueno, no del copyleft, del Creative Commons, la cultura libre no es una cultura sin propiedad ni mérito para los creadores, sino una en donde la educación y el conocimiento puedan fluir descentralizadamente, sin tener que pedir permiso a los que ostentan el poder económico y político en este ámbito. Él dice incluso, le llama la cultura del permiso, que es la cultura del copyright. En algún momento tuvo sentido e influyó positivamente dadas las circunstancias, pero hoy en día es incompatible con las prácticas posibles en la sociedad actual, sobre todo en esta sociedad que está muy marcada por el Internet. La cultura libre que propone Lessig y todas estas personas que hablan desde el copyleft, en realidad no es un fin, sino un medio. Si pensáramos que la cultura libre es un fin, estaremos diciendo implícitamente que eso es suficiente para lograr la utopía en la que todos somos iguales y tenemos las mismas oportunidades. En realidad es más complicado. Es más complicado que eso porque no basta con saber, con tener acceso a los discursos actuales e intelectualmente elevados, aunque también esto lo pongo entre comillas, sino también qué es lo que hacemos con ese conocimiento, qué prácticas ponemos en práctica, ya son redundantes, pero qué acciones ponemos en práctica y con qué visión estamos llevando o haciendo esto que sabemos y que discutimos. Bueno, también es importante hablar de la calidad, que eso pues es complicado porque es una cosa muy subjetiva. Rick Carnes, que es el presidente del gremio de compositores de América, es una de las personas que se la pasa atacando esta postura libre y del copyleft. Tiene varios artículos en donde explica esto. Voy a hacer una cita, voy a leer algo que él escribió, que dice: el propósito de la licencia, de Creative Commons, creo que de manera bastante clara, es promover la concesión de trabajos de copyright sin pago. Bien, hasta ahora, si un creador quiere regalar su trabajo,
ese es ciertamente su derecho. Esto es lo que él dice. Pensar que utilizar una licencia copyleft es por defecto estar en el extremo opuesto de poseer y por lo tanto es regalar, es reducir el debate a blanco y negro. Bueno, él cree que para alcanzar el éxito se tiene que partir del polo opuesto. Él dice, si quieres ser un compositor exitoso, entonces necesitas poseer lo que haces y proteger lo que posees. Según él, el éxito es facilísimo. Hay que poseer, después de que se posee hay que proteger, y ahí está el éxito, porque ya poseímos y ya protegimos. Como decía, en la cuestión intelectual, esto opera en sentido contrario a las cosas, a los objetos. No es tan fácil como él dice. Hay otro autor que se llama Andrew King, que también está en contra de todo esto que estamos hablando, del copyleft y de las licencias abiertas. Él dice que es una hecatombe social en la que estamos actualmente, porque los sitios como YouTube, como Vimeo, como SoundCloud, como MySpace, si algunos lo recuerdan, en el caso de las letras como Lulu o Amazon, con su publicación directa, hacen que cualquier persona pueda publicar. Y como cualquier persona puede publicar, entonces tenemos un mar de porquerías que cualquiera publica. Y tiene un libro él que se llama El culto al amateur, y hace una crítica de cómo los nobles amateurs, es ese término que él utiliza, era la promesa de democratizar la cultura. Sin embargo, como ahora cualquiera puede hacerlo, dice una frase pues, contundente. Dice, en un mundo donde todos somos amateurs, no hay expertos. Pone como ejemplo Wikipedia, que pues, todos la conocemos, es una enciclopedia, es de las páginas de internet más visitadas en todo el mundo, y habla de cómo Wikipedia, a pesar de que está hecha por amateurs que medio saben las cosas, prácticamente ya acabaron con la enciclopedia británica, que pues es una enciclopedia que ganó muchos premios, tenía colaboradores expertos en todo el mundo de todas las materias, y Wikipedia prácticamente acabó con ella. En cuanto al periodismo, él habla del periodista ciudadano. Este periodista ciudadano es una persona que sube sus fotos, sus artículos, etcétera, a internet en su blog, y están acabando con los periodistas acreditados, los periodistas que sí estudiaron y que publican sus artículos en lugares de prestigio. Para él, el periodismo amateur trivializa y corrompe el debate serio. Es la pesadilla más grande de los teóricos, estas son palabras de él, es la pesadilla más grande de los teóricos políticos a través de los años, desde Platón y Aristóteles a Edmund Burke y Hannah Arendt. La degeneración de la democracia en el dominio de la muchedumbre y la rumorología. Además la palabra, no muchedumbre, así como... O sea, si tú eres un amateur, entonces eres un mogroso que no sabe nada. Hablo de King y de Carnes no porque esté de acuerdo con lo que dicen, sino porque creo que es importante resaltar lo que no dicen en su discurso. Al pensar que la cultura solo debe fluir de manera unidireccional desde los profesionales hacia la muchedumbre, que es otra vez esta palabra, desde los que están en la pirámide, los poquitos, hacia la muchedumbre, que son los de abajo que no saben, pretende hacernos pensar que esa es la única forma de ver y de valorar la cultura. King, bueno, ni King ni Carnes contemplan la posibilidad de que muchas veces el trabajo amateur es de una calidad considerable o incluso es de mayor calidad que la de un profesional avalado por la industria. Tengo algunos casos también, supongo que conocen a los Arctic Monkeys, por ejemplo, una banda británica. Ellos son unos amateurs, entre comillas esto, que empezaron más o menos a hacer música en 2001. Ellos pues, empezaron porque pudieron, compraron sus instrumentos, tocaban así en la casa de alguno, y se les ocurrió que era buena idea empezar a grabarse. En lugar de grabarse y de poner todo con copyright y pirata el que me descargue y me comparta, pensaron en el punto opuesto. Lo empezaron a subir a su MySpace, que en ese momento era, si hacías música tenías que tener MySpace. Todo el mundo tenía MySpace, incluso los músicos de renombre.
Entonces a ellos les pareció buena idea grabarse y empezar a subirlo en esta plataforma. De repente, sin darse cuenta muy bien de cómo pasó, medio Inglaterra conoció a los Arctic Monkeys, porque además lo habían hecho muy bien, a pesar de que la grabación pues dejaba cosas que desear. La música era buena, las letras eran intensas y la grabación estaba bien. Entonces, si yo la escuchaba en mi casa y me gustaba, bajaba el disco, lo quemaba y se lo pasaba a mi amigo, a mi amiga, y entonces medio Inglaterra ya los conocía y ellos en realidad nunca se habían metido en un estudio profesional. En contraste, un objeto que no tuvo calidad para sobrepasar los estándares de calidad de los profesionales que los profesionales dictan, pues no tiene relevancia y está ahí perdido en el mar de porquería que hay, ¿no? Esta visión paternalista de la industria, que sabe discernir entre lo bueno y lo malo, lo que vale la pena ser consumido y lo que no, es la lógica resultante de la cultura consumista en la que vivimos. Aún así, no todos tienen las mismas posibilidades para consumir y generar cultura. Pues en países como México, como al menos media Latinoamérica, solamente las personas que tienen un estatus económico pues considerable pueden llegar a consumir cierto tipo de arte. Sobre todo desde unos años para acá, pues campañas que a lo mejor con buenas intenciones, pero por ejemplo que promueven la lectura, que promueven ir a los museos, etcétera, también de alguna manera están promoviendo que las personas que saben, las personas intelectuales, etcétera, son las personas que van a los museos, que pueden pagarse un Picasso en su sala, que pueden tener el libro tal. Entonces, si no te alcanza, pues entonces no mereces estar aquí con nosotros que sí sabemos, ¿no? Eso es muy común en países pues, desiguales. Los servicios de web 2.0 de estos que hablo, de YouTube, Vimeo, etcétera, vienen a poner precisamente en entredicho esta capacidad paternalista que tiene la industria. Para bien y para mal, cualquiera con acceso a internet puede publicar y puede consumir esas cosas que existen. Y sí, claro, también hay muchas cosas mal cuidadas, sin tanta calidad, y cuando digo calidad no me refiero a que generen economía, dinero, pues. Es importante notar que dentro de ese mar de productos que en términos generales no vale la pena rescatar, es posible encontrar obras de gran calidad con mucho trabajo, sean de amateurs, de la muchedumbre o sean de profesionales. Es posible encontrar obras de gran calidad con mucho trabajo que sacuden los pilares de la tradición industrial editorial. Ante esta situación vale la pena preguntarnos, ¿no pasa lo mismo con lo que sí contó con los estándares de calidad impuestos por la industria? Es decir, todo lo que está avalado por la industria, ¿vale la pena consumirlo? Mi argumento es que ejemplos de trabajos con calidad y trabajos mal hechos, someros, se pueden encontrar fácilmente en cualquiera de las dos posturas, ya sea por las vías de un concurso, un dictamen editorial o la autopublicación. El problema aquí es que pensamos la importancia y la validez de una obra a partir de las categorías neoliberales y económicas exclusivamente, en vez de preguntarnos qué contextos prácticos pueden surgir desde una postura que apuesta por la educación y la cultura libre, donde la pertinencia y la calidad tengan parámetros de medición distintos a los meramente monetarios. Pensar desde aquí cualquier quehacer creativo, de aquí me refiero desde esta postura pues anarquista que empieza desde lo descentralizado, desde la horizontalidad, produce nuevas formas de relacionarnos entre nosotros. Y no nada más entre nosotros, sino también con el conocimiento, cómo nos aproximamos a ese conocimiento. Y estas posturas pueden ser, y yo quiero proponer que sean alejadas de esta lógica neoliberal meramente consumista. El dinero no debería de ser un fin, sino un medio para producir quehacer y bienestar social, para que podamos continuar con esa producción cultural e intelectual en el mismo afán de consumo horizontal y descentralizado. Y bueno, con eso terminaría mi ponencia. Gracias.